Paz y bien, carísimos hermanos, ¿cómo están todos? Bendecidos por la gracia del Señor, ¿verdad que sí? Bueno, pues una tarde más, aún hoy siendo domingo, día 12, día de la Santísima Trinidad, como bien sabemos. Estamos aquí con ustedes, el hermano Luis, mi Diego, el menor de todos, para acompañarles y servirles en lo posible. Pues bien, como decimos, hoy domingo es el día de la Santísima Trinidad. ¿Y qué podríamos decir de la Santísima Trinidad? Pues la Santísima Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios. En la mayoría de las iglesias cristianas, así se reconoce. Esta creencia afirma que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso se dice, lo forma, es la Santísima Trinidad. Es una sola persona, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Algunas condiciones, algunas confesiones minoritarias, como las iglesias unitarias de los testigos de Jehová, los pentecostales, unicitarios, así como en iglesias binitarias, rechazan esta creencia. Los mormones afirman también creer en la Trinidad, pero tienen una interpretación específica, pues distinta a la nuestra. Para ellos se indica que creen, está indicado, son como tres, son seres completamente separados. Por un lado, Dios Padre, por otro lado, Jesucristo, y en el otro, el Espíritu Santo, pero no como una sola persona, una sola unidad, sino que les tienen por separado, ya digo, a los tres. Fuera de este ámbito del cristianismo, pero en otra fe, también monoteísta, el Corán menciona también la Trinidad y se muestra contrario a ella. Bueno, pues ya he dicho un poquito de esto. La Iglesia Católica dice que la Trinidad es el término con el que se destina la doctrina central de la religión cristiana. Así, en las palabras del símbolo Kikunge, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios también. Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. En esta Trinidad, las personas son coeternas, coiguales, todas iguales, son increadas y omnipotentes. Así Dios se revela a sí mismo como una comunión de personas. Dios en una sustancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, en tres personas o hipóstasis distintas. Las tres personas son consustanciales de la misma sustancia. Las personas divinas no se reparten la unidad divina, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es el mismo que es el Hijo, y el Hijo es el mismo que es el Padre, y el Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es en esta realidad, es decir, sustanciosa,
a la esencia de la naturaleza divina. Sin embargo, las personas divinas son realmente distintas entre sí. El que es hijo no es el Padre y el que es Padre no es hijo ni el Espíritu Santo. Él es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede una unidad de la divina que es trina. En la Iglesia ortodoxa, por ejemplo, en la Iglesia ortodoxa griega, dice que la Trinidad de lo siguiente es Dios trino y uno. El Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios y el Espíritu Santo es totalmente Dios también. En las iglesias evangélicas definen que dentro de la unidad de Dios existen tres distintas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comportan los mismos atributos y la misma naturaleza. Por lo tanto, estos tres constituyen el único Dios. Las personas de la Trinidad es el Padre, según la doctrina, es el Padre, es increado y no engendrado. El Hijo, que no es creado, sino engendrado eternamente por el Padre. Y el Espíritu Santo no es creado ni engendrado, sino que procede eternamente del Padre. Bueno, pues dicho esto, celebramos, repito, en el día de hoy, el domingo, día 12, la Santísima Trinidad. Vamos a empezar ya con la oración de inicio. Saludamos desde aquí a Luis Alberto Esson. Un saludo de paz y bien. Gracias por estar entre nosotros. Saludamos también a Capelaznes. También paz y bien igualmente. Y gracias por estar con nosotros. Pues vamos con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno, a ti te tributamos toda la alabanza, toda la gloria, toda gracia, todo honor, toda bendición, y te restituimos todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Oramos todos juntos y decimos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues nada, mis hermanos, como ya les dije, aquí estábamos nuevamente. Hemos hablado un poquito de lo que en sí es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno. Y nada, vamos ya a ver este libro que me está gustando bastante. Le tenía por aquí, por casa. Dice: Centenario de la restauración de los franciscanos conventuales en España. Este fue el centenario, este libro salió en el centenario que se celebró en el año 1904 al año 2004. El centenario, los 100 años de la restauración de los franciscanos conventuales aquí en España. Vamos a ver qué podemos ver, qué nos puede informar este hermoso libro
muy bien encuadernado, con unas hojas muy en brillo, y un excelente libro con pasta dura. Dice que el sumario se divide en varios. Por un lado tenemos la bendición de su santidad Juan Pablo II, luego tenemos la dedicatoria de sus majestades los reyes también, carta del ministro general, carta del ministro provincial, la vida de San Francisco por Juan Antonio Adánez, los franciscanos conventuales en España en el del siglo XIII al siglo XVI, por Gonzalo Fernández Gallado, la restauración después de 3 siglos y medio de ausencia, por Valentín Redondo, y Seguimos adelante, de Sergio Barredo y José Luis Silva también. Parece un libro interesante, ¿verdad? Vamos a ver si aquí está firmado con la restauración por el Papa. Que invoca la abundancia de las gracias divinas y la materna profesión de la Santa Virgen María, en el centenario de la restauración de la Orden de Franciscanos Menores Conventuales del año 1904 al año 2004. También tenemos aquí por quienes eran los reyes de España, el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Dice también a los franciscanos conventuales en el centenario de su restauración y de la orden en España, con mucho afecto. Y empieza diciendo: en Roma, al 19 de enero del año 2005, dice: querido hermano ministro provincial, queridos hermanos todos de la provincia de Nuestra Señora de Montserrat, el Señor os dé su paz. En nombre de la Orden deseo unirme a vosotros en este momento tan bello e importante, tanto para la fraternidad franciscana conventual de España como para toda nuestra familia religiosa. Han pasado 100 años de la restauración, de una historia que se ha extendido durante siglos por gran riqueza de santidad, de cultura, de testimonio y de servicio al Evangelio. Dejamos a los historiadores la tarea de releer de manera serena y crítica la maravillosa aventura que vio nacer a la Orden en España, que la vio crecer, ser anulada y resurgir después con nueva vitalidad. Nosotros hoy sentimos la necesidad de dar gracias al Padre del cielo por haber suscitado hace 100 años un grupo de hermanos que ofrecieron lo mejor de sí para poder plantar de nuevo el carisma franciscano en una sociedad y en una iglesia de las que habían sido injustamente alejados. Recorrer la historia de este siglo es para nosotros un momento importante para hacer memoria del amor de Dios que se ha manifestado de manera concreta en una vida personal y fraterna fuertemente arraigada al carisma franciscano conventual, en comunidades que han sido y han dejado huellas también hoy, allí donde viven, donde hacen visible el anuncio del Evangelio. En frailes que son evangelizadores, educadores
de hombres del saber y testigos del amor, que viven en el corazón mismo de generaciones de cristianos que han recibido de ellos el estímulo y la fuerza para descubrir y recorrer el camino de la vida que nos dejó el Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado. Encontrando en él el sentido mismo de la vida, de los valores humanos y espirituales, y sobre los que tomar las grandes decisiones de la vida profesional, las relaciones interpersonales y los caminos existenciales. Una historia rica, la que se ha desarrollado en estos 100 años, tanto en la densidad de los valores humanos y culturales, como en la profundidad de los espíritus en los que habita el Señor de la vida y de la historia. Una aventura que se iluminó con la sangre de los mártires que, entregándose a sí mismos por la fidelidad al Evangelio, ofrecieron a todos la esperanza de un futuro nuevo, de paz y de fraternidad, y pusieron nueva savia en la espiritualidad del franciscanismo conventual en España y en más lugares. Releer hoy la vuelta de la Orden en tierras de España significa acoger la luz de la confianza, que desde la vuelta comenzó a iluminar el futuro de una familia religiosa, pobre en sus medios como era hace un siglo nuestra fraternidad. Tengo a gala poder decir que la restauración de la vida franciscana conventual en España ha significado un punto de partida del resurgir misionero que ha caracterizado a la orden después y que continúa todavía hoy con el compromiso también de la provincia de Nuestra Señora de Montserrat. Elevemos, por tanto, nuestra alabanza llena de gratitud a Dios, nuestro Padre, por cuanto ha realizado en vosotros a través de vuestra comunión fraterna en la Iglesia y en la sociedad de vuestra tierra. Invocamos juntos al Espíritu Santo que, a partir de la memoria de estos 100 años de paz y bien, ilumine el futuro de vuestra provincia y le indique los caminos por recorrer para crecer en santidad, en fidelidad al carisma de San Francisco y en el servicio alegre y humilde al Evangelio y a los hermanos. Es este el deseo fraterno y la oración que, en comunión con el definitorio general y los hermanos de todo el mundo, deseo presentaros y poner en las manos de Dios Nuestra Señora de Montserrat, patrona de la provincia, os acompañe con su amor de madre y os muestre las huellas de su Hijo Jesucristo y el camino de los hombres. Que nuestro Padre San Francisco os acompañe y os sostenga en el viaje de la vida y de la historia como su ejemplo. Sus enseñanzas y su intercesión hago mías las palabras que él dirigió a Fray León. Porque y para el Señor os bendiga en las alegrías y os consuele en vuestros cansancios. El Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros, vuelva a vosotros su mirada y os dé su paz. El Señor os bendiga, hermanos queridísimos, en el Señor vuestro en San Francisco. Preciados hermanos, paz y bien.
Con gran alegría saludo a los religiosos de la provincia y de la orden y a cuantos seglares comparten con nosotros nuestra carisma y nuestra misión en la Iglesia y en la sociedad en la celebración del centenario de la restauración de la Orden Franciscana Conventual en España. La apertura del centenario se llevó a cabo el 25 de abril del año 2004 en nuestro convento de Granollers, Casa Madre de la Restauración, con una Eucaristía presidida por Monseñor Ricard María Carles, cardenal arzobispo emérito de Barcelona. El centenario, en ocasión de agradecimiento al Señor por los tiempos más cercanos a nosotros, por tanto hermanos que nos han precedido y han sido testigos de la fe, como lo fueron, son nuestros mártires, los beatos Alfonso López, Dionisio Vicente, Francisco Remón, Modesto Vegas, Pedro Rivera y Miguel Remón. Agradecimiento a todos los hermanos que con su oración, trabajo y entrega generosa han ayudado a crecer y a madurar la provincia hasta engendrar una nueva presencia franciscana conventual en la custodia de Colombia y a echar una mano, aunque con breve tiempo, a la misión de Zambia. Y agradecimiento a todos los bienhechores y amigos de la Orden y de la provincia que han colaborado generosamente con nosotros y con nuestra misión en lo igual de España y en nuestra variopinta y rica sociedad. El centenario de la Restauración nos proporciona la oportunidad de hacer memoria del ayer y del hoy. Con la mirada ilusionada puesta siempre en la mañana, también nos exige hacer memoria de la vida, de la orden en España en los siglos pasados, del siglo XIII al siglo XVI, en los que la orden manifestó una gran vitalidad en múltiples campos como el del apostolado, las misiones, la enseñanza, la relación con las iglesias locales y la sociedad de su tiempo. El centenario de la Restauración nos pide hacer memoria incluso de los deseos de regresar a la península después de la expulsión llevada a cabo por Felipe II. Y del gozo de la Restauración comienza en 1904 en tierras de Teruel para trasladarnos al año siguiente a Granollers, a vista puesta en un futuro de esperanza, porque el recuerdo es bendición para el hombre de fe. Un segundo, hermanos. El centenario de la Restauración quisiera verlo más que como un gran momento que acaba en sí, como una tienda colocada en el desierto, como horizonte siempre abierto. Nuestras tiendas, las fraternidades que forman la provincia de Nuestra Señora de Montserrat, quisiera que se encontrasen plantadas en el desierto de hoy, asumiendo nuestra vida desde la fe, con capacidad para trasladarnos y mudarnos de oasis en oasis como Israel, con un oído atento al soplo del Espíritu y el otro al grito del hermano, para con unos formar la fraternidad religiosa, con otros la fraternidad eclesial, con todos la fraternidad social. Una tienda plantada en el desierto que nos ayude a dar espacio a la contemplación, al enamoramiento de Jesús,
a su forma de vida y a su misión al estilo de Francisco de Asís, aportando calor, belleza e intensidad a la relación personal y comunitaria, a la acogida benigna, samaritana y prójima entre nosotros mismos y de cuantos se acerquen a nosotros, a la comunicación y la misión, saliendo siempre al encuentro de la fraternidad y del pueblo con gesto y disponibilidad apacibles, pacíficos y mesurados, mansos y humildes, buscando salidas en cualquier situación. Para todo esto se requiere formación porque hemos de superar las inclemencias del desierto y hemos de dar esperanza estando permanentemente abiertos a formar fraternidad con cuantas caravanas atraviesen nuestros espacios vitales o se estacionan ante nuestras puertas. Nuestra fraternidad se manifestará esperanzada si se hace encontradiza, ligera de equipaje, usando sus valores para el servicio, asumiendo de nuestra condición de menores. Una tienda plantada en el desierto en la que se perciba la alegría de vivir y querer vivir alegres, gozosos en el Señor y convenientemente agradables. Una tienda en la que se intente ser fieles apostando muy en serio en nuestra vida y en nuestra misión, por la acogida del cariño, el apoyo, la comprensión, el perdón, la misericordia. Una alegría que no oculte las dificultades diarias, las incomprensiones, pero que no sea dominada por la desesperanza y el pesimismo, sino que se sienta animada por la alegría en el Señor, que va mucho más allá de lo alegre correcto, una alegría que sea capaz de soñar lo imposible para llegar a lo imprevisible, a la utopía fraterna de San Francisco, al reino de la alegría que Jesús nos concede cada día. Os invito a vivir alegres el centenario de la Restauración, comunicándolo y haciéndolo partícipes a cuantos comparten nuestra vida y nuestra misión, y haciendo memoria de nuestra historia, que es nuestra vida, yendo hasta las raíces de nuestros primeros hermanos y nuestras primeras presencias en la querida piel de toro, con mi saludo fraterno. Bien, entramos en la vida de Francisco. Y dice la historia que en el otoño del año 1181 en Asís, Madonna Pica da a luz un niño al que pusieron por nombre Juan. El padre, Pietro Bernardone, está de viaje en Francia por motivos de trabajo y al volver comienza a llamarle Francesco. Y así hasta nuestros días. Francisco, ¿quién es más importante, el siervo o el Señor? El Señor responde, Francisco, entonces, ¿por qué sigues al siervo? Adolescente, Francisco trabaja en el negocio familiar de las telas. Es un muchacho de buena planta, alegre y cariñoso con todos. Su padre se siente contento con él. Los negocios están asegurados, mientras Francisco
Vive en plenitud su juventud, fiestas, banquetes, amigos. Sus ropas son las mejores, las más caras y bellas. A Bernardone le fastidia un poco la amabilidad de su hijo y que trate a todos pobres y ricos con esa refinada cortesía que aprendió de su padre. Piensa, sin embargo, que con el tiempo y un buen matrimonio se le pasará. Mientras la vida de Francesco sigue avanzando, eran tiempos difíciles, la miseria de la inmensa mayoría de la gente era tremenda y la desigualdad y desproporción entre pobres y ricos era cada vez más evidente. Todo parecía ir bien hasta que los problemas y rivalidades entre las ciudades vecinas comenzaron a poner gris el horizonte. Francesco cayó prisionero y permaneció un año en la cárcel de Perugia. El cambio es muy grande. Francisco experimentó por primera vez la fuerza especial para afrontar las tribulaciones y los sufrimientos. Comienza a comprender que dar es mucho más bello que poseer. Cuando vuelve a Asís ya nada es igual, sin embargo continúa con su gran sueño de ser caballero. Se viste la pesada armadura y se lanza a la cruzada para liberar el Santo Sepulcro, pero una voz en su interior le paraliza. Francesco, ¿quién es más importante, el siervo o el Señor? El Señor, responde Francisco. Entonces, ¿por qué sigues al siervo? Hasta ahora te he llamado Padre, desde ahora puedo decir con libertad, Padre nuestro que estás en el cielo. Y vuelve a Asís, y en esa voz había una fuerza inmensa sobre todo, una de dulzura irresistible. Mientras tanto espera, el cambio se hace visible cada vez más radical. Un día, cabalgando fuera de las murallas, se encuentra con un leproso. Se toma cara a cara con el dolor, el sufrimiento y la muerte. Francisco siente la repugnancia y horror. Uno allí abajo, al borde del camino, el otro allí arriba, sobre el caballo, en medio del camino. Pasan segundos de que parecen horas. El caballo se detiene y el caballero desciende. Allí frente a frente una sonrisa tímida les hermana. Y se produce el milagro, el abrazo, el calor de la hermana y salva. Francesco besa sus manos y su cara. Ya no hay vuelta atrás, pero todavía sigue sin entender del todo lo que Dios quiere de él. Por eso Francisco sigue su camino, andando entra en la ermita de San Damián y delante del icono del crucificado ora, contempla, llora y escucha. Entonces una voz resuena en su interior. Francesco, ven y repara mi casa que va a la ruina. Vende por fin el caballo y las telas de su padre y comienza a restaurar la iglesia destruida. Algún día comprenderá que las piedras en ruina de las que le habló
el crucifijo eran otras. Y pasan días y días hasta que decide volver a Asís, el joven que entra por la puerta de las murallas de la ciudad es totalmente otro. Sus ricos vestidos de antes se han vuelto pobres, su rostro se ha afiliado por el ayuno y la oración, pero su mirada se desprende una nueva luz fuerte y radiante. Bernardone, su padre, está hecho una furia. No comprende el rumbo que no puede ser. Hay que tomar una decisión. Ya llamó el obispo de Asís para que su hijo entre en razón. Pero Francesco se siente feliz porque la verdad su padre le pide es justamente aquello que él desea. Así es que se quita las ropas y se las pone a su padre en los brazos diciendo: «Hasta ahora te he llamado Padre. Desde ahora puedo decir con libertad: Padre nuestro que estás en el cielo». Solo el obispo comprende que Dios tiene algo que ver en lo que allí está sucediendo y lo cubre con su capa. Todos callan atentos, solo el obispo comprende que Dios tiene algo que ver con lo que allí está subiendo. Y con lo que allí está sucediendo, lo cubre con una capa. Desde ese momento Francesco se viste con un hábito color ceniza, sencillo y tosco. Así vive felizmente la pobreza, su gran dama. Así se siente en paz consigo mismo y con las criaturas del mundo. 2 años después de su conversión, algunos de sus viejos amigos de Asís se deciden a vivir junto a él y a seguirle para siempre. Bernardo, Pietro, Egidio, Filipo, y cuando el número ya ha aumentado, Francesco siente la necesidad de ir a Roma a ver al Papa para que le aconseje y apruebe su forma de vida. Estamos en año 1210. Repito, estamos en el año 1210. Inocencio III da su aprobación de palabra. La aprobación escrita vendrá más tarde, hacia 1223, por el Papa Honorio III. Pues nada, carísimos hermanos, aquí lo vamos a dejar por el día de hoy, por esta tarde del domingo, y vamos a ir con la bendición final, que dice así: El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro y sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Carísimos hermanos todos, paz y bien. Reciban un fraternal abrazo de Francisco.